y vamos a tener una rica cena y una hermosa conferencia a cargo de los pastores Patricio y Ketty Guerrero. Así que les animamos, les invitamos y les pedimos que inviten a otras parejas, que necesitamos este tiempo para poder consolidar nuestro pacto matrimonial. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Les animamos, hermanos, para que asistan. Para que asistan. Lastimosamente, la vez anterior que hicimos la misma reunión, el último día me pedían inscripciones y ya no había cómo. Porque como ustedes saben, la comida hay que mandar a hacer y dan los platos justos. Por eso, si es que hay la oportunidad de hoy mismo inscribirse, inscríbase. Es de gran bendición la conferencia, mis hermanos. Y la comida va a estar buena. Amén. Último anuncio, las personas que no retiraron sus calendarios, en la parte de atrás, después del culto, las personas que quieran un calendario de este año, lo vamos a tener. Pongámonos de pie para recibir al varón que va a traer la palabra en esta mañana, nuestro hermano Carlitos Quinde. Vamos a orar por él, vamos a orar para que el Señor le bendiga, le fortalezca. Él es un hombre de testimonio. Les invito, mis hermanos, cerremos nuestros ojitos, inclinemos nuestro rostro y pongamos a nuestro hermano delante de nuestro Padre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria, a ti la honra, Señor. Bendecidos estamos en esta mañana porque hemos asistido a escuchar tu palabra, Señor. Y tú has traído a nuestro hermano Carlos Quinde como instrumento de bendición, Padre. Levanta su vida, Señor. Fortalécelo, Padre. Que su familia, su esposa, sus hijos sean llenos de ti, Señor. Que sea una familia con propósito, bendito Padre. Sabemos el testimonio del hermano Carlos, Señor. Un testimonio poderoso de fe, de valentía, de guerra, de combate contra las acechanzas del enemigo, Señor. Gracias por el hermano, Señor. El don que tú le has dado de enseñar la palabra, de predicar tu palabra, Señor. Sobreabúndalo, Padre. Que sea lleno de tu Espíritu Santo, Señor, y que la sabiduría que viene de lo alto caiga sobre él, para que hoy sean tus palabras, Señor, las que sean predicadas por este varón. Gracias te damos por su vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Débele un aplauso a nuestro Padre por la bendición de tener a nuestro hermano. Este hermano, el malo he sido yo, no el micrófono. Buenos días, mis hermanos queridos, ¿cómo están? Qué bueno. Se dice, ¿no?, que si una persona llega a un lugar y no saluda, se plantean dos preguntas, ¿verdad? La primera, ¿será mal educada? O la segunda, ¿será muda? ¿No es cierto? Se plantean dos preguntas. Y como aquí nadie es mal educado y nadie es mudo, salude al que está a su lado, al que está alrededor, por favor, dele la mano, dele un abrazo. Dígale feliz cumpleaños. Eso. Mire, allá atrás hay personas sentadas que no dan abrazo a nadie. No saludan a nadie, no. Bueno, dele un abracito así
Si le ve con cara de limón, exprímale, ¿no es cierto? Dígale, qué bueno verte. A ver, mírele el que está a su lado, por favor. Dígale, qué bueno verte. Qué bueno compartir contigo este día. Bien, gracias a Dios. Como ya oramos, tomen asiento, muchas gracias. Aquí estamos, la mitad de la congregación, la otra mitad se ha ido a las elecciones, me supongo, ¿no? Pero no pasa nada, estamos los que el Señor ha querido que estemos. Marcos capítulo 12, por favor. Del verso 28 al verso 34. Ese va a ser el lugar donde nos mantengamos hoy, Marcos 12 del 28 al 34. En mi Biblia dice el mandamiento más importante, en su Biblia debe decir el gran mandamiento. Ese es el título que vamos a usar hoy y es asombroso lo que hoy está sucediendo, mis queridos hermanos. No sé si ustedes han escuchado acerca de las reuniones últimas que han habido acerca de los líderes mundiales, ¿no? Es algo muy conocido, está en las noticias, muchos reportajes de estos y reuniones y decisiones de ellos están en el YouTube, cuando lo permiten, por supuesto. Y en estas reuniones de los líderes mundiales, así se llaman, de los países desarrollados, ¿no? Ahí no entran otros países. El grupo de los G10, ¿no es cierto? Grupo de los 10. La reunión de los líderes mundiales es una reunión donde algunos países, otros quisieran estar, pero no se puede. Es un lugar cerrado, es como un discipulado más o menos. Entran solo los que dirigen células. Pero esa reunión es diferente. Allí se toman decisiones para controlar el mundo. ¿Sabía eso? Y de acuerdo a las decisiones de esos líderes mundiales, el resto del mundo actúa. ¿No? Por ejemplo, hay esto muy conocido ahora para que le hagan préstamos, ¿no? El criterio ESG se llama. Ese criterio es diabólico. Esa filosofía que ellos tienen es asombrosa. Digamos que usted es una empresa que tiene 1,000 empleados, 2,000, 3,000, usted tiene una empresa, claro, hipotéticamente, ¿no? Y quiere hacer un préstamo a estos señores, ellos le ponen las condiciones. Sus condiciones son: debes cuidar el medio ambiente, debes tener tantos transexuales en tu empresa y cosas así. También ya vi el reportaje donde Hollywood, aquel famoso que filman las películas, ¿no? Si no tienen en sus películas personas transexuales, ya no, esas películas están fuera, no se califican. No son parte de los que son nombrados para los Óscares y esos. Así que estos líderes mundiales han hecho los últimos 10 mandamientos. ¿Sabía eso? ¿No? Y los 10 mandamientos no son necesariamente los mandamientos que nosotros conocemos de Éxodo capítulo 20, ¿no? A ver, revisemos un poquito para que no esté asombrado conmigo. Éxodo capítulo 20, por favor, vamos un ratito. No nos vamos a demorar, se lo prometo. Espero cumplir. Ahí en Éxodo capítulo 20, nosotros tenemos los 10 mandamientos que son los conocidos. Esto no estaba en el plan, pero mire lo que dice. El Señor Dios habló y dijo todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí, no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay debajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, no les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso.
Sáltese al 7, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, acuérdate del sábado, el 8, sáltese por favor al 12, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas adulterio, ahí el 13, no mates es no cometerás homicidio, ¿no? La traducción es así correcta. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentira en perjuicio de tu prójimo y no codicies la casa de tu prójimo. Regrésese por favor a Marcos 12. Esos son los mandamientos que todos debemos conocer, ¿sí o no? Por lo menos hemos oído alguna vez en el catecismo cuando íbamos, algunos que no conocimos al Señor desde niños, pero no ha habido la costumbre de grabárselos, peor en qué ubicación está, ¿no es cierto? Ahora hay que saber y entender que aparte de la Torá, de la palabra, de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, los rabinos enumeraron 613 mandamientos. Y la discusión de ellos en el tiempo del Señor Jesús era cuál era el más importante. Por eso los textos que vamos a leer cobran vida en ese contexto. Ellos siempre estaban discutiendo cuál es el más importante de los mandamientos. De los 613, porque ellos lo habían clasificado así, aquí hay 10, pero de toda la ley ellos sacaron 613 mandamientos, eso está vigente en su contexto, ¿no? Entonces había esta discusión, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Y eso es lo que sucede en esta conversación. Mire lo que sucede antes de contarle acerca de los otros 10 mandamientos que esta reunión de líderes mundiales hicieron. Vamos a ver 28. Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley le había oído discutir, se acercó a él y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Se refería a los 613 que ellos conocían. Ahí es donde tiene sentido esto, ¿no es cierto? Bien, y el Señor Jesús le contestó: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Ahí está el Señor aclarándoles acerca de esta discusión permanente que tenían. Recuerde que en el tiempo del Señor Jesús, cuando Él estaba actuando en la tierra, habían 2 escuelas, ¿no? La una de un líder que se llamaba Shammai y la otra escuela. Habían 2 escuelas, los que estaban ellos con su doctrina, que discutían que esto, que el otro, que esto es verdad. En ese tiempo el Señor Jesús hace su aparición. Los unos apoyaban una cosa, los otros no lo apoyaban. Entonces, en estas escuelas, por supuesto, estaba la gente más culta, más educada de aquel entonces. En el contexto de ellos estaban los fariseos, estaban los escribas, que eran los maestros de la ley, eran los escribas, ¿no? Antes de que el pueblo, la nación de Israel fuera trasladada a Babilonia, a Asiria, a Egipto, antes de eso, y sobre todo Judá, Babilonia, los escribas no tenían mucho respeto en Israel. Ellas eran personas que copiaban, traspasaban a un documento nuevo para que no se pierda, pero estaba centrado todo su culto en el templo, en los sacrificios. Pero cuando ya es quitado el sacrificio y son llevados cautivos a otro lugar, entonces los escribas jugaron un papel muy importante. Y después de 70 años de cautividad en Babilonia regresan, y ellos habían recopilado todo lo de la ley y se volvió gente muy importante. Allí es donde toman importancia ellos. Y los fariseos se unen a ellos, y en el tiempo del Señor Jesús habían 2 grupos, 2 escuelas
que discutían sus doctrinas. Una de las doctrinas, los 613 mandamientos, y peleaban y decían, ¿cuál es el más importante? Y después de que el Señor Jesús está enseñando acerca de una pregunta acerca de la resurrección, está el Señor caminando y vienen y le hacen una pregunta y le dicen, Señor, ¿es verdad que después de la muerte hay resurrección? Y el Señor les contesta, ve hermano, como cuando usted se come algo que le gusta, facilito, facilito. Y viendo eso, se acerca otro escriba y le pregunta al Señor, maestro, le dice, con un corazón sincero, ¿cuál es el mandamiento más importante de estos 613 que nosotros siempre estamos discutiendo? Ese es el contexto. Y él les responde y añade uno que no está en Éxodo 20. No sé si usted lo notó, porque si lee Éxodo 20, no está ahí amarás a tu prójimo como a ti mismo. No está ahí a continuación. Y el Señor les contesta, ¿cuál es el primero? El primer mandamiento de todos, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ¿no? Eso está en Deuteronomio 6:4. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué tiene que recalcar que Dios es el único Dios, Señor? ¿Por qué? Porque en Canaán, hermano, había dioses de todo tipo. Recuerde que el dios de la fertilidad en Canaán era Baal, había la diosa Astarte, había un montón de dioses. Habían dioses, por supuesto, levantados por la costumbre de los hombres, por la cultura. Había dioses de la parte plana, de la parte alta. Había dioses del mar, había dioses de la tierra, dioses del aire. Había una infinidad de dioses. Y también habían pueblos que adoraban al sol, a la luna. Eso no es un asunto solamente de nuestra historia como país. Hasta el día de hoy se adora el sol. Hasta el día de hoy hay 6 millones de religiones en la India. Hasta el día de hoy es increíble que alguien todavía crea en que se va a morir y va a reencarnar en un elefante, en una vaca, en un perro. Por eso los elefantes en la India no son sagrados, y las vacas también, y las ratas también. Alguien siembra en un campo y vienen las ratas y se comen su trigo. Bienvenidas ratas. Y entra un elefante que tienen libertad de andar por todos esos pueblos, se mete a la casa de alguien y perdón lo que voy a decir, se hace popó en la sala, se sienten bendecidos. Entonces el Señor, por ese motivo les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hay uno solo, un solo Señor, uno solo. El que hizo los cielos, la tierra, el mar, y como dice el Salmo 34:1, no, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Así dice el Señor. El Señor les dice, no hay, es como que hoy nos estuviera diciendo a nosotros, no hay una virgencita, no hay un santo, el Papa no es Dios, ninguno de los apóstoles es Dios, y ninguna de las vírgenes que tanto conocemos en toda la región de Ecuador no son dioses. Hay un solo Dios, uno solo, dice, y le amarás. Y el escriba, que era un hombre experto en traducir y experto en interpretar, por supuesto, ¿qué va a hacer al escuchar esa respuesta? Era un hombre sincero el que está aquí, por lo menos el que está aquí.
le hace esa pregunta y el Señor Jesús le responde y añade uno más. Pero hay un segundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Y eso está en Levíticos 19:18. No está en Éxodo 20. No, pero recuerde, la suma de tu palabra es la verdad, Salmo 119. Así dice. El Señor Jesús le añade un mandamiento más. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hay uno solo. No tendrás esta idea, ¿no?, de que hay más dioses y de que después del culto, por si acaso Dios no te haya oído en la oración que hicieron en la mañana cuando faltaba 10 para las 8, o por si acaso no te haya oído el Señor cuando oraste a las 5, voy a poner una velita en tal lugar. Cuando yo era niño, mi papá tenía la costumbre de llevarnos una vez al año, nos íbamos a una ciudad de este país muy conocida, un lugar turístico muy bonito, y allí él llevaba una ofrenda, una señora ofrenda, un paquete de billetes. Pero mi mami tenía necesidad. Ve, por favor, Vicente, dame para la comida, zapatos de los hijos, ropa. ¿No? Pero tenía este orgullo, nos llevaba, él tenía un vehículo, nos íbamos a este lugar, aparentaba ser un hombre muy religioso, pero con tus hechos lo niegas, dice Jesús, ¿no? Porque por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:15. Por sus frutos los conoceréis. Entonces él llevaba un montón de billetes y yo iba junto a él para ver qué hacía, y entraba a una habitación y había allí un sacerdote y le abría unos libros, de esos libros que dan miedo, hermano, de este grueso y de este tamaño. Ese curita ahí comenzaba: ah, hijito, ve, bienvenido, y cogía los paquetes de billetes de tanta gente. Es asombroso. Y había un sector que todavía existe, porque esa iglesia todavía está de pie, ¿no?, donde la gente va y camina y es de piedra ahí, hermano. Va y camina de rodillas, y yo les he visto con los pantalones rotos y llegan sangrando, y a la piedra ya que está le dan un beso, así. ¿Cuántas babas ahí que han puesto? Y hay fotos en abundancia. Pero hasta que yo tuve la luz de Cristo, entendí que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces el Señor les dice, clarito les dice: hay un solo Dios, un solo Señor, uno. A Él amarás y a Él solo servirás. Y el segundo mandamiento dice, añade, ¿no?, lo que ya les mencioné, Levíticos: y al prójimo como a ti mismo. Aclara. Ese hombre se queda satisfecho con la respuesta. No, porque tenemos este hábito de decir, bueno, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero mi prójimo, ¿quién es mi próximo? ¿Quién es mi prójimo? Le preguntaron también al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Esa pregunta también la hacen porque también en Israel había la costumbre de decir: mi prójimo son solamente mi familia. Eso era lo que reinaba. Esa creencia era lo que reinaba en el tiempo del Señor Jesús. Entonces, amarás al prójimo, es decir, a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, a tus tíos y los primos, y pare de contar. Al vecino era otra cosa. Peor a los extranjeros, hasta que el Señor hace un mandamiento acerca de los extranjeros. Bueno, está en la palabra. Entonces, al prójimo se le consideraba solamente a los que eran los cercanos, pero Jesús, el Señor, y los apóstoles dan un alcance universal
a ese mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está incluido los venezolanos, los chinos, los que le quitaron el trabajo a usted, etcétera. ¿No? Entonces, así le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, no te olvidarás de este gran mandamiento. Y haciendo eso, como dice el final del versículo, ningún mandamiento es más importante que estos. Asombroso, hermanos. Clarito. Les dice: quedan de un lado los 613 mandamientos que ustedes consideran como súper importantes, se resumen en estos. ¡Wow! Por eso es asombroso, porque descarta 615. No tienen que estar preocupados en los 615 más, 611 más. Con estos dos, más que suficiente, les dice: honren a Dios, amen a Dios, hay un solo Dios, ámenlo, y al prójimo también. El hombre queda impactado. Esos son los mandamientos. Y en esta reunión de líderes mundiales se les ocurrió crear 10 mandamientos acerca del planeta. Estos, por si acaso, no están todavía en el internet. Hay otros 10 mandamientos acerca del ¿cómo se llama? La capa de ozono, ¿cómo se llama esto? El clima y todo eso. Bueno, no recuerdo el nombre. Pero en esta reunión de líderes mundiales hacen estos 10 mandamientos. Y mire cómo dice el primero: amar la tierra por sobre todas las cosas. Mire desde ahí cómo ya le aleja el corazón de Dios, ¿no? Segundo mandamiento: no usar sus santos recursos en vano. Tercero: santificar el día de la tierra sembrando un árbol. Cuarto: honrar a la madre naturaleza. No honrar a Dios, honrar a la madre naturaleza. 5: no matar sus animales, sus bosques y sus aguas. 6: no contaminarla con impurezas. Mire el 5, hermano. Escuche el 5. No matar sus animales, sus bosques y sus aguas. Pero la ley del aborto está permitida en la mayoría de países del mundo. O sea, no importa si se mata a un niño inocente, pero de los animales hay que tener cuidado. No matarás un perro, no matarás un gato, no. Han vuelto de los animales, por poco les han humanizado. Hay casos extremos donde a los animales les dejan herencia y nombran un tutor para que cuiden los millones. Eso no es broma, hermanos. 6: no contaminarla con impurezas. 7: no hurtar sus recursos para convertirlo en mercancía. 8: no producir falsos informes científicos ni mentir sobre el calentamiento global. Eso era lo que no me acordaba hace rato. 9: no consentir pensamientos ni deseos de hacerse rico con sus recursos a costa de la pobreza de los demás. Y 10: no codiciar, arrebatar ni agotar los recursos naturales de otros países y de otras comunidades o de otras etnias. Esos son los 10 mandamientos que los líderes mundiales se les ocurrió hacer. Y aquel que no obedezca estos mandamientos y quiera pedir un préstamo, quiera dinero del Banco Mundial, tiene que hacer lo que ellos dicen.
Entonces, si a usted se le ocurre pedir un préstamo, ¿no? Tiene que tener en su empresa algunas personas que usted no quiere, pero no por asunto de rechazo, sino, no lo sé, tal vez por su fe. Ellos ponen las condiciones. Y estos mandamientos son asombrosos porque ni los primeros mandamientos, no, los que son de Dios, que nos deben acercar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, porque nos traen vida y paz, dice la Biblia, ¿no es cierto? Estos mandamientos son vida para ti, dice. Ve, hermano, ahora no es que estamos en contra de algunas cosas, ni yo, por ejemplo, yo no desprecio a las mascotas. Creo que la mascota tiene su lugar, pero algunos están en su cama, en su habitación, es una decisión de cada uno. Yo no puedo ni acercarme a un perrito por un asunto de salud, pero les quiero mucho. Yo tenía una mascotita, bueno, de niño tuve muchas mascotas, que no quería tantas mascotas. Y cuando mi hija nació, tuve otra mascota. Le compré su casita, su ropa, le llevaba donde el veterinario. Imagínense, ya se vuelve parte de la familia. Teníamos que bañarle, porque ese perrito era un precioso. Y le pusimos de nombre Cariño. Vean, ni a ustedes les digo cariño. Les trato con cariño, sí. Al perrito le puse el nombre Cariño. Le bañábamos con shampoo y tal. Se vuelve parte de la familia, ¿no? Pero eso de humanizarle ya es otra cosa. Y también eso de ser cruel con los animalitos, eso es otra cosa. Y destruir la naturaleza. La Biblia manda que cuidemos los árboles y que cuidemos la naturaleza y que seamos responsables. Pero a hacer mandamientos, alejar de Dios, es sorprendente. Continuemos con Marcos 12. Allí donde estamos, viene la segunda parte. Y el maestro de la ley, el verso 32, le dice: muy bien, maestro, es verdad lo que dices, hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Se refiere a Deuteronomio 4:35, ¿no? Deuteronomio 4:35, yo soy Dios y no hay otro aparte de mí, dice el Señor Todopoderoso. Lo mismo se repite en Isaías 45:21. El hombre que era un experto en interpretar la ley y en transcribirla, él sabe de lo que está hablando. Y le dice al Señor: Señor, muy bien. El Señor nuestro Dios es el único Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Estoy en el 32. Hay un solo Dios, no hay otro aparte de Él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y los sacrificios que se queman en el altar. Está mencionando Oseas 6:6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso vale más que todo. Porque ¿de qué sirve, no? Vaya conmigo, por favor, un ratito a Isaías capítulo 1. Porque uno ve, hermano, ¿está conmigo? ¿Ya encontraron? Yo nada, hermano. Mire cómo el Señor les dice, ¿no? El Señor dice, Isaías 1:11, mire cómo estas personas habían pensado que el sacrificio valía más que Dios. Vea, Isaías 1:11, el Señor dice: ¿para qué me traen tantos sacrificios? Ya estoy harto de sus holocaustos, de carneros, de la gracia de los terneros. Me repugna la sangre de los toros, carneros y cabritos. Ustedes vienen a presentarse delante de mí, pero ¿quién les pidió que desprecien mis atrios? No me traigan más vana ofrenda sin valor. No soporto el humo de esos sacrificios.
Ustedes llaman al pueblo a celebrar la luna nueva el sábado, es decir, las fiestas. Pero yo no soporto las fiestas de gente que practica el mal. Aborrezco sus fiestas, la luna nueva, y sus reuniones se me han vuelto molestas, que ya no las aguanto. Y cuando ustedes levantan las manos en el culto para orar, yo aparto mis ojos de ustedes, y aunque hacen muchas oraciones, yo no las escucho. Tienen las manos manchadas de sangre. Lávense, límpiense. Aparten de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. Hasta allí, por favor, regrésese a Marcos 12, que ahí estamos. Querido hermano, es sorprendente lo que está sucediendo en esta charla, en estos pocos versículos. Es sorprendente. El fariseo, el escriba le dice, no, Señor, tienes razón. Esto es más que todo lo que una persona pueda hacer. Puede hacer un sacrificio. Esto es más, le dice, esto es mucho más, es superior. Y por eso es que el Señor a través del profeta Isaías les dice, no, ustedes están haciendo sacrificios en vano. Y en ese contexto está Isaías 58 del verdadero ayuno. Aprendan a hacer el bien, no le roben al pobre, hagan justicia. Y a los ricos que robaban a los pobres les dice, arrepiéntanse, devuelvan lo que le han quitado a los pobres, sus terrenos, sus tierras, sus vacas. En ese contexto es Isaías 58, un contexto de justicia, de arrepentirse, de haber hecho mal al prójimo. Ahí está, le dice, no, Señor, tienes razón. Y todo esto ha sucedido porque nos hemos apartado de Dios, no amamos a Dios con todo el corazón. Todo esto que tú has dicho, Señor, es más valioso que todo lo que se haga. Por eso, no, Apocalipsis 2, cuando el Señor comienza a hablarles acerca de a las iglesias en Asia, y el 2:4 dice, no, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, le dice a la iglesia de Éfeso. Una iglesia también donde había muchísima corrupción, brujería. Allí apedrearon al apóstol Pablo cuando estaba predicando la palabra, porque había un templo en aquel entonces a una diosa. Y él está predicando la verdad y la gente comienza a abrir los ojos, porque la verdad os hará libres. ¿Sí o no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso, Hechos 20, si mal no recuerdo, llega y comienza a predicar acerca de que esa diosa que está ahí no es Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La gente comienza a arrepentirse y la gente que fabricaba ahí los ídolos de plata, de madera, estaban perdiendo su negocio. Y le acusan a Pablo de ser un hombre, un montón de mentiras. Y le apedrean, casi le matan. Entonces, cuando se está dando la orden en Apocalipsis capítulo 2, escribe al ángel de Éfeso: yo conozco tus obras, que desprecias a tales personas, esta doctrina de los nicolaitas y esto, has hecho todo esto, pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Es decir, el corazón se había alejado de Dios, no importa lo que hayan hecho. Si el corazón está lejos de Dios, si no amas a Dios, hermano, cuando alguien ama a Dios se nota, hace algo incorrecto y vea, se arrepiente, dice, perdóname, no, actué mal. Porque cuando alguien ama a Dios, no, si es un hijo y actúa mal en contra de sus padres, dice, perdóname, papá, mamá, hice mal, no debía actuar así.
Si alguien ama a Dios y es un esposo, un hombre casado, le dice a su esposa, perdóname, no te quise tratar así. O la esposa le dice, perdóname, yo tampoco te quise tratar así. Y si somos padres y tenemos hijos, le decimos, hijito, aunque seas pequeño, perdóname, mi hijo. Cuando alguien ama a Dios, su vida ha cambiado. Amarás al Señor con todo tu corazón. Eso es lo que se está tratando aquí, entre el Señor Jesús y este escriba. Y por supuesto, queridos hermanos, cuando alguien ama al Señor con todo el corazón, vea, tiene las prioridades bien claras. No está primero el fútbol. Es que hermanito, usted no entiende. Es domingo y tengo partido. Si tengo tiempo, oraré, iré al culto. Cuando alguien ama a Dios, tiene sus prioridades bien claras. No es de otra manera. Y por eso el Señor les dice no, porque el pueblo se había alejado de Dios. No tenía al Señor en su corazón como su prioridad. Se les había hecho costumbre muchos sacrificios, pero no honraban a los padres. Decían, es corbán, es decir, todo lo que yo tengo lo dediqué a mis padres, pero darles no quiero. ¿No? Y usaban esta frase para no compartir con sus padres, para no pasarles un mensualito a los padres viudos, a los padres que no tienen una jubilación. Los hijos son los encargados. Eso es lo que enseña la Biblia. No es que las personas mayores de la tercera edad de una congregación deben ser carga para la iglesia, para el gobierno. Váyase a vivir en un orfanato, en un asilo donde pague el gobierno. No, eso no enseña la Biblia. La Biblia dice, y sus hijos aprendan a cuidar a sus padres. Ellos habían pasado por alto todo mandamiento. Aprendan sus hijos a cuidar a los padres. ¿Cuántos hijos hay aquí que cuidan y honran a los padres? Y no es solamente decir buenos días papito, buenos días mamita. Si es un padre que no tiene una jubilación, si es una mamá que no tiene un esposo, si no tiene un sueldo, los hijos deben hacerse cargo de ellos. ¿Quién se va a hacer cargo, hermanos? Cuando alguien llega a visitar y su mamá, su papacito mayorcito se queja de los hijos, es un mal testimonio. Y si usted es cristiano, bueno, hay algunos mayorcitos exagerados, ¿no? Que todo mienten ya. Llega una edad donde yo me iba a muchos lugares, entre ellos un ancianato, hace muchos años, y nos íbamos también con los jóvenes, con algunos líderes, y conversábamos con los viejitos, y los viejitos inventan unas historias fantásticas. Entonces, una advertencia que nos hacían el médico de los mayorcitos, no nos decía, cuidado, se crean las historias que ellos les cuentan, porque aquí hay muchos enfermitos y ya no están bien. Entonces nos contaban unas historias fantásticas. Nosotros íbamos para conversar, para ayudarles, para llevarles golosinitas, porque finalmente decía el médico, no, el geriatra decía, miren, ya son los últimos años de la vida de ellos, si quieren un dulce, denle, si quieren frutas, no les traigan, porque algunos no pueden ni masticar, sobre todo frutas duras, ¿no? Dele a alguien que no tiene dientes una manzana. O sea, ¿me entiende? Entonces, qué bendición pues poder tener la guía de un profesional y de un psicólogo también, que cuidado lo que van a escuchar, ¿no? Ahí pasa el asunto. Pero cuando su papá, su mamá necesita la ayuda del hijo, de la hija,
Esa es la manera de honrar. Y aquel que ama a Dios con todo el corazón, cuida de sus padres. Los honra, les protege, les provee. Yo quiero contarles, hermanos, de pronto no tenga otra oportunidad. En mi familia éramos 10 hijos. Fallecieron algunos y por esas cosas que Dios permite y cosas naturales que no se pueden evitar, fallecieron algunos, nos quedamos vivos algunos y mi mamá se quedó sola. Falleció también mi padre. Mi padre no fue un hombre súper inteligente, sabio en su economía. No, me gustaría decir que sí, pero no. Ganó mucho dinero, pero lo desperdició y él mismo se quedó en la miseria. Así que también tuvimos que los hijos hacernos cargo de él. Y cuando él falleció, hasta que él fallezca, mire, todos los hijos proveíamos dinero para medicina, comida, ropa. Es más, él venía a visitarme y cada vez que venía, parece que lo hacía intencionalmente. Cada vez que venía yo le compraba zapatitos, media, pantalón, camisas, chompa y le mandaba bien guapo al hombre, bien rasurado, bien peinado y bien con vitaminas y todo eso. Se iba, en 3, 4 meses era alcohólico mi padre, fue alcohólico mucho tiempo. Hasta que el Señor le sanó, bendito sea Dios. Oré por él y le restauró el hígado que tenía cirrosis, tenía el hígado destruido. El Señor le sanó completamente el hígado. Le prediqué la palabra como a cualquier ser humano. Dios hizo un milagro y le sanó y cuidamos de él hasta que el día que partió. Y con mi mami hicimos lo mismo. Todos los hijos vivos nos pusimos de acuerdo y poníamos un sueldito para mi mamá, hasta que ella partió con el Señor. Un sueldo, hermanos. Cuando me tocaba a mí, ahí estaba mi sueldito. A mi esposa, tome mi hija, vamos a hacer las compras, y mi esposa se encargaba. Vamos, abuelita, le decía a mi mami, le subía al carro, Dios nos ha bendecido con algunas cositas materiales, le hacía las compras, le trataba con un cariño. Extrañamos mucho a mi madre, ya no está ahora. Tuve ese gusto de honrarle, de cuidarle, de protegerle. No fue todo bueno como ustedes están escuchando ahorita, hubo momentos de discusiones, porque una persona mayor no es que es como un angelito y el hermano Carlos tiene una aureola y ya mismo vuela. No es así. Se van a hacer una falsa imagen. Tuvimos momentos difíciles, pero todo lo superamos con la gracia y la guía de Dios. Y cuidamos de ella porque entendí que amar a Dios está unido a amar al prójimo, y más si es de tu familia. Eso es lo que está sucediendo en este escenario. Y si tú no has cambiado, tu corazón no está todo en el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y si desde aquí mismo, al salir del culto, ya te vas peleando, ¿qué te sucede? Y si eres un hombre colérico, una mujer colérica y irrespetuosa, ¿qué te sucede? El que ama a Dios, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:15. Y esa es la pregunta que le hace este hombre al Señor Jesús. ¿Cuál es el gran mandamiento, Señor? Porque habían 613. Bueno, en los estudios rabínicos habían 613, en los escritos rabínicos. Y Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y estas son las maneras de demostrar que amas al Señor tu Dios. No desprecias al prójimo. Es que es de tal país y ya me caen mal. Ten misericordia. Si te piden ayuda es porque necesitan. Cosa diferente es las mafias que existen en nuestro país, no. Hay gente abusiva que abusa
de los niños y les mandan a pedir plata, pero cuando tú debes discernir, cuando alguien de verdad necesita, no te vas a empobrecer por $1, $2, por $5, no te vas a empobrecer, querido hermano. Tienes que tener un corazón que demuestre que amas a Dios. No cierres el corazón cuando alguien de tu familia necesita tu ayuda emocional, económica. No cierres tu corazón. No cierres tu corazón si tienes que orar por tu país, por tus vecinos, por tus autoridades. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando este hombre le contesta así y le dice al Señor, sí, lo que has dicho, Señor, es maravilloso. Está por encima de todo lo demás. Le dice, no. Y amar a Dios con todo el corazón, el entendimiento y todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se quemen en el altar. Y al ver Jesús, verso 34, terminemos, hermanos, que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a preguntarle más. Él no estaba lejos. Espero que nosotros tampoco. De hecho, estamos en Cristo. Pero si tu corazón se ha apartado y por algún motivo, ¿no? Como les dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si has dejado tu primer amor por las cosas que te han sucedido, es tiempo de que te vuelvas. Póngase de pie, por favor. Los dormidos digan amén. Eso. No oí a nadie. Es porque no hay dormidos. Se debe notar si tú estás amando a Dios con todo el corazón. Se debe notar. Y no dejes de un lado el prójimo como a ti mismo. Yo conozco un hermano, una hermanita, la conozco, tengo el gusto, he tenido el gusto de tratarle, de conocerle. Es una mujer de Dios, es una mujer temerosa del Señor. Es asombroso lo que les voy a contar. Ella en su infancia fue rechazada. El papá le abandonó, ella se quedó abandonada. La mamá le recogió, la mamá se volvió a casar. El hombre que pasó a ser padrastro nunca hizo notar. No es cristiano por si acaso, ya murió. Murió de avanzada edad este varón. Tuve el gusto también de conocerle y de estrechar su mano. Cuando él se casó con esta mujer con hijos, jamás, dice la hermana, nunca nos hizo notar que éramos hijos de otro papá. Nos trató como a sus propios hijos, a todos por igual. Cuando él tuvo los hijos con la mamá de la hermana, nunca hizo diferencia, jamás. Cuando él estaba viejito, ella le cuidó. Al mayorcito le cambiaba el pañal, le cuidó en todos los sentidos. Y había una persona que le maldijo, le despreció, y cuando estaba enferma, la hermana se hizo cargo de ella y le atendió como que fuera una madre. Alguien que le había maldecido antes. Eso es el amor de Dios en tu corazón. Por eso si te has alejado del amor del Señor, solo estás fijándote en ti, mis zapatos, mi carro, mi ropa. Ni siquiera quieres ofrendar y peor compartir con algún misionero, con alguna obra. No está bien tu corazón, te has alejado del amor de Dios. Si no honras a tus padres, si no eres responsable en tus estudios, en tu trabajo, si no eres superior a tus compañeros, algo ha pasado. Porque se debe notar que Dios es primero en tu corazón.
Cuando haces algo mal, simplemente te arrepientes y punto. Pides perdón y continúas. No vas arrastrando ahí una cadena como los condenados. Tiene que notarse que Dios es primero en tu corazón. Si estás en un ministerio, tienes vida, tienes chispa, tienes garra, tienes ñeque, tienes ufa, ñusha, wiji wiji, ñaja ñaja. Tienes gozo, hermano. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Puedes darle la gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Porque van a votar, ¿no es cierto? Por el candidato de su preferencia. Que el Señor nos guíe a todos. De eso ni una palabra, por si acaso. Ustedes quieren que les diga por quién vote. Quiero decirte, querido hermano, si te has apartado del Señor, vuélvete. Vuélvete al primer amor. Siente el gozo de Dios. Si ya las cosas lo haces por costumbre, ay, tengo que practicar, tengo que orar, tengo que ofrendar. Si tienes esa carga, ya no tienes el gozo. Tu corazón se ha alejado del Señor. Vuelve tu corazón al Señor. Cuando traes la ofrenda debe ser con alegría. No así con dolor. Si vas a dar tu ofrenda con dolor, Dios te está viendo. Si te levantas a orar con dolor, Dios te está viendo. Si te vas a trabajar porque ya tienes que trabajar, Dios te está viendo. Levántate con alegría, con gozo, con garra. Cuando te despiertas, di, no soy un inútil. ¡Ah! Todo mundo se despierta ahí. Aleluya. Diga conmigo, gracias Señor. Tú eres bueno. Me amas. A pesar de que yo no te amo tan fielmente. Pero hoy me vuelvo a ti. Vamos a orar juntos, ¿les parece? Si alguno aquí ha dejado de amar a Dios como debe, le sugiero que se vuelva al Señor. Oremos juntos. Padre Santo, gracias por este día. Papito Dios, gracias por tu misericordia. Mi Señor bendito, gracias. Gracias, Señor. Padre, queremos pedirte perdón. Me uno a mis hermanos. En este momento, Señor, somos una sola persona. Y te pedimos perdón, Padre Santo, porque no te hemos amado como Jesús enseñó, como dice tu palabra. Y estamos llenos de un montón de errores y de conflictos y de luchas. Por eso, Padre, te pedimos perdón y te suplicamos, Dios mío, perdónanos y ábrenos tus brazos y recíbenos y enséñanos con tu Santo Espíritu a amarte con todo el corazón, a volvernos a ti, al primer amor, ese primer amor hermoso, inocente, a ese primer amor confiado. Mi Señor bendito, gracias por tu misericordia y tu gracia. Oramos, mi Señor, en el nombre de Jesús y te adoramos y te bendecimos y te honramos con todo el corazón. Mi Señor bendito, múdanos el corazón, múdanos, Señor, múdanos, danos otro corazón. Bendito sea tu nombre, Señor.
Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Puede darle la gloria al Señor, bendito sea.